Bueno, recién Aida Pipo nos hablaba de este meme coin, ¿no? Que tiene el nombre de Donald Trump, que se llama Trump. Y así como produjo una revolución en este criptomundo, el propio Donald Trump, bueno, se apresta y ya, de hecho, tomó varias medidas a encarar su segunda presidencia. Estamos en contacto con Nacho Montes de Oca, que es nuestro periodista de referencia en materia de internacionales, y teníamos muchas ganas de preguntarle, bueno, ¿cómo ve qué vaticina de este segundo mandato de Donald Trump? Nacho, un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Un gusto, como siempre. ¿Qué se puede esperar? Se puede esperar cualquier cosa. A ver, ¿por dónde querés empezar? ¿Por el meme coin? ¿Por si tenés algo que decir del meme coin, recién Aida hizo una columna muy completa, pero es bastante pintoresco, ¿no? Porque, a ver, más allá de lo anecdótico, me parece que es una muestra de falta de seriedad. Quiero decir, frente a esta construcción tan novedosa que es el Bitcoin, digamos que está sustentado en una concepción muy sólida. Estas meme coins son, bueno, como decía Aida, son shitcoins, que le quitan seriedad a esto, ¿no? No deja de parecerme un dato mayor, ¿no? A la luz de esto, porque me parece que de alguna forma también anticipa una manera de hacer política. Sí, particularmente porque es un traspaso a un privado de fondos que seguramente tienen mucho que ver con la capacidad que tengan para influir. Claro. Tengamos en cuenta que es un fondeo de 800 millones que levanta 56 mil millones, solamente con el meme coin de Trump y sin contar el de Melania. Claro, total. Para hacerlo más fácil. Recaudaron una cantidad inmensa de dinero que no tiene respaldo. Es impresionante. Eso lo hace un funcionario público que es el máximo funcionario público, y ahora hay que ver, y justamente uno de los grandes problemas que tienen las criptomonedas, que es la falta de regulación. Estados Unidos, que es la principal economía, va a regularla de manera tal que las criptomonedas no sean usadas para negocios ilícitos. Es la pregunta que uno se hace obligadamente, y coincido con vos en la falta de seriedad, y que además es un indicio de cómo puede llegar a ser el gobierno de Donald Trump. Total. Bueno, a ver, yendo al mundo, vamos a empezar a estudiar un poquito el mapa mundial. ¿Qué se espera en principio para la guerra de Rusia-Ucrania? Que ya dijo en muchas oportunidades Trump que su intención es retirarse de ahí, digamos, y que el contribuyente americano no tenga que financiar esa guerra. A ver, sería mucho más fácil que me preguntes cuándo va a ser el próximo eclipse solar. Es imposible saberlo. A ver, la situación es esta. Trump dijo que iba a terminar la guerra en 24 horas. Pero han pasado 48, con lo cual sabemos que no cumplió. Eso es un dato central, porque significa que aquello que suponía o que nos dijo que tenía controlado, ya sabemos que no lo tiene controlado. Le ofreció un plan de paz a ambos lados, que implicaba más concesiones a Rusia que a Ucrania, porque Ucrania perdía territorio, no podía entrar a la OTAN en 20 años, y a Rusia le ofrecía aflojar las sanciones, le ofrecía de alguna manera reconocerle el territorio que había ocupado, porque lo dejaba en ese lugar al congelar la línea del frente, e incluso le permitió una salida honorable para terminar un conflicto que está destruyendo a la economía rusa, tal como lo dijo hoy en un posteo. Ahora bien, Ucrania le dijo, quiero ver las cartas, pero Putin le dijo, no me interesa, y eso tiene que ver con un pequeño detalle, porque a veces las situaciones complejas se resuelven con un pequeño detalle. Congelar la línea del frente implicaría que no solamente le dejaría territorio ruso ucraniano a Rusia, pero también territorio ruso a Ucrania, porque Ucrania sigue en territorio ruso en Kursk. Claro. Entonces, a partir de ahí, ya sabe Rusia que eso es imposible políticamente, no lo puede sostener políticamente, y porque además hizo un pedido de máxima, que es que además de todo esto, Ucrania prometa nunca más entrar en la OTAN, y además reducir su ejército hasta dejarlo casi como una policía fronteriza. El plan de Trump por ahora no es viable, y es tan poco viable que Putin ya le dijo que no, y Zelensky, que es más vivo de lo que uno se piensa, más a veces de estar en el lado que más está perdiendo, encontró en esa situación de decir, bueno, quiero ver qué sucede, una forma de estar más cerca de lo que quiere Trump
que Putin, que se suponía era el jugador privilegiado en este póker de territorios. Bueno, pasemos ahora a Medio Oriente, ¿no? Hay más allá de esta guerra ahora en stand-by entre Israel y Hamas, hay un jugador que me parece a mí que es el que maneja todos los hilos de todos estos grupos, que es Irán. ¿Te parece que Estados Unidos puede llegar a tomar alguna medida en relación directamente con Irán y no con estos proxies que están alrededor de Israel? No, a ver, dentro de lo que fueron las 48 primeras horas no hubo menciones, se nombraron muchos países, pero no hubo menciones específicas a Irán. ¿Cuál es el problema que tenemos? Esto voy para todo lo que me pregunte. Sí. Una cosa es lo que él dice que va a hacer, ¿sí? Me encantaría decir, o probablemente, o estoy pensando en, y otro es lo que efectivamente hace, ¿sí? Entre las medidas efectivas Medio Oriente tenemos dos que son cruciales. La primera es que levantó todos los vetos de venta y uso de armas que había impuesto Biden para que Israel los use en su conflicto, en los conflictos que tiene con Irán y sus proxies. Y la otra es que levantó las sanciones a los colonos que se están asentando en territorio de Cisjordania. Esas son medidas concretas. Ahora, con respecto a Irán no hay nada. Sí amenazó con sanciones, etcétera. Quedó calma la situación porque está en marcha el proceso de devolución, de liberación de los rehenes presos de los terroristas de Hamas. Pero más allá de eso, no es posible pensar que Trump se va a involucrar en una guerra que sería costosísima en términos humanos, económicos y militares, con Irán, que aún estando en el ocaso, tiene una fuerza enorme, es un país de 1 millón de kilómetros cuadrados, tiene 500.000 soldados, estaría contraviniendo esa promesa que hizo de no involucrar a Estados Unidos en nuevos conflictos, así que más allá de lo dicho, no hay nada concreto que indique que va a ir contra Irán o contra sus proxies, por lo menos Estados Unidos. Bien. China, a ver, esta guerra, digamos, discursiva, ¿no? que proclama Trump en relación con China. ¿Cuánto hay también de discurso, de relato y cuánto de verdad? Separemos la espuma de la cerveza. Una cosa es lo que se dijo en campaña, otra cosa es lo que efectivamente sucedió. Vamos al incidente de TikTok. El Congreso, sobre la base de una investigación del Congreso, la Corte Suprema, base de una investigación del Congreso, establecieron que la aplicación TikTok estaba espiando, por decirlo sencillamente, a los usuarios en Estados Unidos. En consecuencia, ordenó que prohibida. Trump, antes, esto entraba en vigencia el 19 y el 20 asumía Trump. Trump, en contra de la decisión de la Corte Suprema, ordenó, sugirió, y Oracle obedeció a Trump, aun cuando todavía no era presidente, de levantar la prohibición de TikTok. TikTok es del Estado, está controlado por el Estado chino. De nuevo, las acciones son las que valen, es decir, Trump tomó una medida que favorece enormemente los intereses de China, y dentro de los anuncios que se suponía que iba a haber aranceles del 60% en contra de China, no hubo nada. De nuevo, los hechos marcan que China pareciera que, por lo menos a partir del momento de esa asunción, dejó de ser una obsesión para Trump y prefiere tomar una medida mucho más liviana. E incluso hay que notar una cosa, el segundo en el mando de China, el segundo de Xi Jinping, estuvo invitado y presente en la asunción, cosa que no sucedió con aliados tradicionales como el presidente de Francia o el primer ministro de Gran Bretaña. Es verdad. Bueno, vamos a México, ¿no? Él prometió militarizar la frontera sur y, de hecho, también dijo que va a mandarlos de vuelta a todos los mexicanos a México. Primero, preguntar si eso es posible y segundo, bueno, claro, te escucho, sí. Digo, ya lo hizo. Ya hizo, de hecho, se están cerrando las fronteras. En este momento están las primeras redadas de la policía migratoria para atrapar inmigrantes. De los 15 millones que él piensa deportar entre inmigrantes ilegales o en situación irregular, aproximadamente 9 millones son mexicanos. Hay una tensión enorme en la frontera porque hay grupos de mexicanos y de centroamericanos y de sudamericanos y también de asiáticos que están llegando a la frontera para tratar de traspasarla, y se ordenaron cerrar la frontera y reforzar con más tropas las áreas fronterizas. Así que eso sí lo está cumpliendo. Lo que tiene que ver con la política interna lo está cumpliendo todo. Y ahora vamos al otro tema. El arancel a México
porque esto está muy vinculado. El arancel a México dijo que lo va a implementar a partir de febrero, un arancel del 25%, que para que la gente lo entienda, todo lo que entre de México, o de Canadá también, va a pagar un 25% de impuesto especial. Y esto tiene que ver con que le exige a México y a Canadá que frenen tanto los migrantes que entran desde esos países como el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo. Es decir, lo único concreto que hay por ahora es el reforzamiento y el cierre parcial de las fronteras, aunque hay que decir algo más. Por esas fronteras transcurre la mayor parte de la economía exterior de los Estados Unidos. México y Canadá son los principales socios comerciales de Estados Unidos, con lo cual tenemos una situación bastante complicada y hay que ver cómo impacta en Estados Unidos. Un último dato que te doy. Sí. Hay una empresa, la mayor empresa de producción de cítricos de California, que hoy, no me acuerdo el nombre en este momento, pues me agarra de sorpresa, pero hoy reportó que el 75% de sus trabajadores faltaron, es decir, no fueron a trabajar por miedo a la policía migratoria. Con esto ya podés empezar a entender cuál es el problema que se avecina. Total. Bueno, y también produjo una situación de tensión muy grande con Panamá, que ese no es un dato menor, porque imagínate vos que uno de los recursos principales de Panamá es el canal. ¿Hay posibilidades de que pueda recuperar el control del canal de Panamá, o son gestos hacia China, finalmente digo, hacia el electorado americano? Mira, hay, de nuevo, la espuma tiene que ver con crear algunos efectos. No olvidemos que Trump es un hombre que viene de los realities, ¿sí? Muchas veces hay que distinguir lo que son políticas de Estado de búsqueda de audiencias o búsqueda de atención. Desde el derecho no tiene absolutamente ningún recurso para reclamar el canal de Panamá, que fue devuelto a Panamá por Carter, actos de Carter Torrijos del año 1977, no tiene ningún elemento ni para sostener que China maneja el canal. Dentro de la autoridad del canal, ya que maneja este paso, hay un consejo, se llama Consejo de Administración del Canal, en donde tiene presencia Estados Unidos, es decir, que siempre saben lo que sucede dentro del canal. Si hubiese injerencia china, tendría que dominar ese consejo, o ese consejo tendría que haber detectado si hay un manejo de China. Esto no sucedió, es algo que se inventa para la tribuna, por decirlo de alguna manera. Lo mismo que lo de Groenlandia. Claro. Con Groenlandia no tiene posibilidades. Ahora, invadirlo, si hizo una promesa de no crear conflictos. Claro. Entonces no sería posible. Eso hay que guiarnos un poco por la lógica de los hechos. Invadir Panamá o invadir Groenlandia, que sería declararle la guerra, o invadir un país de la OTAN, porque Dinamarca es un país de la OTAN, implicarían costos políticos y militares, y de separarse no solamente de la OTAN, sino también de lo que es América Latina, por el riesgo de que haya un avance territorial posterior en Colombia, en Venezuela o lo que fuese, con lo cual se produciría una ruptura política que hace que esto, insistamos, sea más que nada un gesto para la tribuna. Claro. Y Nacho, me interesa conocer tu mirada sobre la relación de Trump con Milei, y si eso, ¿de qué manera te parece que va a influir en la política económica del gobierno argentino? A ver, hay una clara identificación, una clara amistad política, ¿sí? Pero uno tiene que entender al personaje de Trump, particularmente lo que fue su primera presidencia. Lo que tiene es esa identificación, pero más allá de eso, ¿cuáles serían de qué manera podría favorecer Estados Unidos a la Argentina? Es la pregunta clave. O sea, ¿cómo se traduciría esa amistad en un gesto concreto? Quizás apoyando en el Fondo Monetario este pedido que tiene Argentina para una extensión de los créditos por 11.000 millones de dólares. Facilidades para inversión no, porque en principio Estados Unidos lo que está pidiendo en la era Trump es que las empresas regresen con su producción a Estados Unidos. Nacho. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes. No, termina que te hago una preguntita después. No, iba a una última cosa. Dentro de las propuestas, de las promesas, está un arancel del 10% para todos los productos. Es decir, Argentina también quedaría incluida en ese arancel del 10%. Lo único que uno podría pensar es que esa amistad política podría hacer que ese arancel no se aplique para la Argentina. Sería un problema para Estados Unidos con el resto de las regiones, esa diferenciación.
o que se atenúe a un 5 o un 8, pero igual no termina de cambiar porque Argentina no tiene mucho para ofrecer salvo vaca muerta, pero no encuentro nada que tenga Argentina más allá de esa amistad política. Nacho, ¿cómo estás? Un lujo tenerte justamente esta tarde acá entre nosotros. La pregunta venía un poco por el lado de vaca muerta. Se mostró muy amigo, digamos, de volver a tomar el control de la energía, de desarrollar todo lo que es el petróleo en Estados Unidos, imagino que por medio también de tecnologías parecidas a la de vaca muerta. ¿Cómo se lleva eso con nuestro plan de vivir un poco del petróleo y del gas de los próximos años? ¿No? Parece que podría bajar el precio del petróleo con Estados Unidos más activo en la industria petrolera. ¿Cómo lo ves? No, por el contrario, el petróleo tendría que tender a subir porque se estaría creando una turbulencia en el mercado a partir de esta mala relación que tendría con México y Canadá. Y lo explico en cifras, y ahí voy a lo de Argentina. Estados Unidos es un gran exportador de petróleo, exporta 10,5 millones de barriles diarios, ¿sí? Pero también importa 8,3 millones de barriles diarios. Es decir, necesita comprar para mantener también a su mercado interno y, por lo tanto, los precios de las gasolinas bajas y a su industria con valores razonables. ¿Cuál es el problema? Si se llegara a pelear, y es una oportunidad, la única oportunidad que tendría Argentina, si se llegara a pelear con México y particularmente con Canadá, que le da el 51% del crudo que compra, Argentina tendría una oportunidad para reemplazar aquel crudo que no estaría comprándole a México o eventualmente a Canadá y eventualmente a México. Ahora bien, también tendría una oportunidad si dejara de comprarle, como anunció, no concretó, pero anunció que dejaría de comprarle petróleo a Venezuela. Claro. Ahí nosotros sí tendríamos, si hubiese alguna condición por volumen o por relajamiento de los aranceles, para colocar gran parte de la producción de vaca muerta. Pero ojo, los últimos contratos de vaca muerta se están firmando con la India, no con Estados Unidos, y esto ya estaba previsto. Necesitaríamos una señal un poco más concreta de que esa amistad entre Trump y Milei tiene algo que ver con vaca muerta a través de algún contrato, pero algo efectivo, más allá de las elucubraciones sobre la política, porque amigos somos todos amigos, pero negocios son negocios. Claro, total. Nacho, un placer hablar con vos como siempre. Le recordamos a la gente que te pueden seguir en Twitter a través de @NachoMDO, todo junto, @NachoMDO. Se lo recomiendo, yo lo sigo a Nacho, y cada vez que tengo alguna duda, no hace falta que le pregunte, porque ahí en Twitter él te responde antes que vos le preguntes. Nacho, un gustazo como siempre, te mando un abrazo y cuando quieras volvemos a hablar. Un abrazo grande y cuando quieran estoy acá. Gracias.